Verso 20, gloria al nombre del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Dice la palabra: mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que te dice ser profetisa, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien. Estamos tratando el tema: nuestro adversario ataca a la iglesia. Amén. Nuestro adversario ataca a la iglesia. Y hablamos, hermano, acerca del progreso decadente de la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, en vez de ir en un progreso de aumento espiritual, antes va en un progreso de descenso espiritual, de mediocridad espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia de Éfeso empezó en esos albores, hermanos, del amor, amando a Dios, amando a los hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Fueron, hermanos, hombres de arduo trabajo. Trabajaron arduamente. Se esforzaron, hermanos, por llenar el evangelio a la ciudad de Éfeso de una manera, hermano, espectacular. Alcanzaron, hermano, muchas almas para Cristo. Empezaron, como le dijese el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, en el Espíritu. Pero, hermano, al transcurrir el tiempo, esa primera generación de los primeros cristianos, hermano, fue pasando hombres y mujeres que empezaron amando a Dios, amando a los hermanos, amando, hermano, las almas. Inmediatamente entró otra generación y empezó el descenso, el degrado espiritual. Y ya dejaron de amar al Señor, de amar a la iglesia, de amar a las almas. Y todo lo hacían, hermano, mecánicamente. Luego, hermano, vemos el progreso decadente, hermano, al entrar en la etapa de la iglesia de Pérgamo. Cuando la iglesia de Pérgamo, hermano, se casó con el mundo, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Donde ellos, hermano, inmediatamente se comprometieron. De ahí es que es necesario que usted y yo, hermano, aunque haya un problema, dificultades, hermano, aunque haya acoso por doquier, porque es necesario que a través de tribulaciones, a través de problemas, a través de críticas, a través de murmuraciones, lleguemos al cielo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, hermano, esta misma de Éfeso, alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir, hermano, los problemas, las dificultades, hermano, todo aquello que se presenta en nuestras vidas, es necesario, hermano. Por eso, por favor, le suplico, le imploro a los hermanos, presten atención, hermano, que es necesario que haya dificultades, hermano, porque los problemas, las dificultades son las que nos ayudan a madurar en la vida espiritual, son las que nos ayudan, hermano, a tener, hermano, ese carácter perfeccionado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, nosotros hoy día tenemos que tener mucho cuidado, porque estas cosas fueron escritas como ejemplo nuestro.
Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia de Pérgamo se casó con el mundo. Nosotros, hermanos, no podemos en ningún momento comprometer nuestro testimonio, comprometernos, hermano, con el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuéntame un caso, hermano, de la iglesia primitiva, que por las charlas, hermano, por tanto compañerismo, por tanta confianza que había entre el pueblo, se dejó entrar lo que es la fornicación y el incesto a la iglesia. Y la iglesia de Corintio, hermano, se complacía, se sentía orgullosa. Posiblemente, hermano, el enemigo está trabajando con tu vida, no sé con quién, hermano, pero de seguro que sí, hermano, a través de las confianzas, a través, hermano, del compañerismo, y te puede llevar a una seducción, lo cual, hermano, más adelante podrá ocasionarte llanto, tristeza y dolor. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia, hermano, de Éfeso empezó amando, con ese primer amor, hermano, amaba, hermano, a la iglesia, amaba a Cristo, amaba a las almas, hermano, pero le cachó, hermano, y dejó el primer amor. Alabado sea el nombre del Señor. Luego le dieron oportunidad, hermano, a la iglesia de Pérgamo. Viene la iglesia de Pérgamo, hermano, la cual se vagabundeó, la cual se prostituyó, la cual se casó, hermano, se casó con el mundo. Pero luego viene, hermano, la iglesia de Tiatira, alabado sea el nombre del Señor. Y la iglesia de Tiatira, hermano, estaba, hermano, celebrando las bodas de plata, alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Se acabó de corromper, se acabó de prostituir, se acabó de degenerar. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí es donde viene, hermano, el progreso decadente, hermano, de la iglesia, hasta llegar, hermano, a la iglesia de la Odisea. Y ya vamos a ver, si Dios no lo permite, hermano, llegar hasta esa iglesia, que es la iglesia actual, la iglesia donde los pastores, hermano, no aman a Cristo, no aman su palabra, hermano, han dejado a Cristo afuera y el mundo adentro. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Usted, hermano, en este momento debe de valorar, alabado sea el nombre del Señor, que hay un hombre al menos, hermano, que se preocupa, hermano, por la disciplina de la iglesia, que se preocupa, hermano, por dar los principios sacros de la palabra, esos principios, hermano, de santidad, de pureza, de integridad, porque el reproche que se le hace aquí a la iglesia de Tiatira es: yo conozco tus obras. Se dirigió al pastor de la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, porque, hermano, triste y lamentablemente, los que, hermano, están ocasionando prejuicio, daño a la iglesia, son los mismos ministros que están dejando entrar el pecado a la iglesia. Y como eso, hermano, si se les llama la atención a los miembros, se pueden enojar y se van. ¿Quién dijo eso? La Biblia dice que el de Dios oye la voz de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, no vayan a creer que si aquí alguien comete un pecado, que si aquí alguien, hermano, está introduciendo algo que degrada a la iglesia, algo que ha de perjudicar a la iglesia, hermano, no vayan a creer que se va a quedar el hombre de Dios manicruzado. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. La iglesia de Tiatira, hermano, estaba celebrando su aniversario. Se había vagabundeado y prostituido. Alabado sea el nombre del Señor. Éfeso había perdido su primer amor. Pérgamo se había comprometido con el mundo. Y Tiatira había abierto las puertas al pecado. Por ello Cristo le respondió a esta iglesia, hablándole al pastor: tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites el pecado de la iglesia. Permites aquello que yo aborrezco. Permites aquello que perjudica mi relación con ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Esta iglesia había retenido cierta medida de amor, servicio y fe. Mira, hermano, cómo era la iglesia, versículo 19. Yo he conocido tus obras y amor, y servicio y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Trabajaron, hermano, incluso más que la iglesia de Éfeso, incluso más que la iglesia de Pérgamo. Pero qué triste, hermano, tengo unas pocas cosas contra ti.
Al igual está hoy día, hermanos. Congregaciones donde se trabaja, hermano, con ahínco. Donde se hace la obra, hermano, con mayor, hermano, esfuerzo. Pero ¿para qué, hermano, tanto trabajo? ¿Para qué tanto ofrendar? ¿Para qué tanto evangelizar cuando se está permitiendo el pecado en las vidas? Cuando se está permitiendo la prostitución espiritual en la iglesia, cuando se está permitiendo, hermano, la vagabundería, se está permitiendo, hermano, que la iglesia vaya manguanada, abrazada con el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Era, hermano, una iglesia que trabajaba, pero una falsa maestra llamada simbólicamente Jezabel sedujo a la iglesia a adorar al ídolo del día. ¿Cuál es el ídolo del día hoy día en pleno siglo XXI? Las comodidades, los placeres, el progreso económico. Hoy día como que la iglesia está más preocupada por lo trivial que por lo espiritual. Triste y lamentablemente esa es la condición de la iglesia. Nos preocupamos más por lo externo que por lo espiritual, que por lo interno, que por lo que nos lleva, hermano, a aquel gran día oír la voz de la trompeta de sonar e irnos. Por estar la iglesia embarazada por el mundo, hermano, es que esto va de mal en peor. Por ello, cuando se levanta un hombre o una mujer celosa de buenas obras, que amen a Dios, que honren y glorifiquen a Dios, las grandes mayorías se indisponen, porque qué cantaretoso, qué anticuado, ese es antaño. Y déjeme decirte que ojalá Dios quiera que Dios levante hombres a la antigua, así no seamos anticuados, pero que seamos hombres que nos aferremos a esta palabra del principio. Alabado sea el nombre del Señor, y que nos abramos paso en medio de las críticas, en medio del rechazo. Alabado sea el nombre del Señor, pero que no tenga que decir el Señor: pero tengo unas cosas contra ti, pastor, que permites. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, que permites el pecado en la iglesia. Sea bendito el nombre del Señor. En ese entonces la idolatría implicaba la actividad inmoral, ilícita. El versículo 24, alabado sea el nombre del Señor, dice la palabra: pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina, que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Alabado sea el nombre del Señor. El versículo 24 indica que esta Jezabel y sus seguidores se apegaban a las profundidades de Satanás. Luego miraremos qué significan las profundidades de Satanás. Y el consejo, porque en cada edad, en cada época de la iglesia cristiana, siempre ha habido un pequeño grupo, un residuo, un remanente pequeño, hermano, que se han guardando la palabra pura y bendita. Alabado sea el nombre del Señor. Y a esos, en este versículo 24 se dirigió, a esos poquitos que había en la iglesia. Se había corrompido el pastor, permitiendo el pecado en la iglesia. Se había corrompido la gran cantidad de líderes, de hermanos de la iglesia. Pero este pequeño grupo había marcado la diferencia. No se habían contaminado, porque más adelante, hermano, el Señor dice en su palabra, hermano, que ellos mantuvieron su vestidura blanca. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Esta congregación, hermano, habían descendido a las profundidades de Satanás. Que Dios nos ayude, hermano, a que nosotros no tengamos que recibir tal, hermano, reproche de parte del Señor. Que nos tenga que decir, hermano, lo que le tuvo que decir a estos fieles cristianos.
que ahí, hermano, en la congregación permitían, hermano, el pecado de tal manera que estaban en las profundidades de Satanás. Al nombre de Cristo damos gloria. Esta frase, profundidades de Satanás, indica cuánto había descendido esta iglesia con relación a las de Esmirna y Pérgamo. Hermano, habían descendido terriblemente con relación a la de Esmirna y de Pérgamo. La iglesia de Esmirna afrontaba la hostilidad de la sinagoga de Satanás. Y eso es lo que tienen que hacer, hermano, los fieles cristianos. Hermano, mantenerse firme ante la hostilidad, hermano, de la sinagoga de Satanás. ¿Usted sabe qué representa la sinagoga de Satanás? Los creyentes inconformes con la palabra de Dios. Aquellos hermanos que les fastidia la palabra. Aquellos que les fastidia que les esté, hermano, molestando la herida. Esta, hermano, sinagoga de Satanás representa a los judíos incrédulos que estaban en medio de la iglesia y eran los que le hacían la vida imposible a los verdaderos cristianos, a aquellos judíos que se habían convertido de verdad. Se van. Eso no es así. Eso es así. Empezando, hermano, que llegó la iglesia, hermano, en un momento en donde ellos no creyeron, hermano, en la divinidad de Cristo. Rechazaron la divinidad de Cristo. Rechazaron, hermano, las verdades bíblicas. Se apoyaban en algunas cosas de la palabra. Igualmente hoy día se toma lo que a ellos les conviene, pero no toda la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. El capítulo 2, verso 9, mire lo que dice la palabra. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que te dicen ser judíos, esos son la sinagoga de Satanás. Y aquellos que están haciéndote la vida imposible, los que están dentro de la iglesia, los que te están vituperando, los que te están escarneciendo, los que te están murmurando, esos son la sinagoga de Satanás. Quiere decir que Satanás, hermano, de una manera encubierta está, hermano, haciendo residencia en esa vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso no podemos ser, hermano, templo de Satanás. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. La de Pérgamo estaba en el lugar donde estaba el trono de Satanás. Tremendo, hermano. Versículo 13 del capítulo 2. Yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla o el trono de Satanás. Aleluya. Al nombre de Cristo damos gloria. Este trono de Satanás simboliza la relación falsa gentil, particularmente la adoración al emperador. Pero la iglesia de Tiatira se había hundido de cabeza en las mismas profundidades del engaño satánico. Habían copiado a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Esmirna, le habían copiado todo lo malo. Todo lo malo lo copiaron. Por eso el Señor, hermano, nos llama a salir del medio de ellos, solo mío y no tocar mi mundo. Usted tiene que salirse, hermano, del círculo vicioso del mundo, de las costumbres paganas, de aquello que a Dios les agrada de los mundanos. No hacerse semejante a ellos, sino semejante a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Pero la de Tiatira, hermanos, se había hundido de cabeza en las mismas profundidades del engaño satánico. El mensaje importante que el Señor diese a través de esta iglesia a todas hasta hoy es: mira el mensaje que el Señor le diese a aquellas iglesias, a estas iglesias, hermano, del pasado, que representan, hermano, el presente de hoy. Y nos lo comunica
Alabado sea el nombre del Señor. Mire qué mensaje tan importante. Y es, el pecado y la falsa doctrina no se deben admitir dentro de la iglesia. Si usted ve, hermano, por algún momento que el pastor está enseñando algo como que no encaja en la palabra, o algún hermano que esté llevando la directriz de la iglesia, inmediatamente hay que confrontar al tal. Porque eso es señas de que se está dañando o se dañó. Amén. Esas charlitas, hermano, entre los hermanos, procurar, hermano, eliminarla de la iglesia. Porque por medio de la charla se puede llegar al pecado. Usted posiblemente está charlando sanamente, pero usted no sabe con qué intención lo está haciendo el fulano o la fulana. Y ahí viene a entrar, hermano, el problema de que se llega el pecado a la iglesia. Está inundada la iglesia de pecado y no nos hemos dado cuenta por dónde va ese filtro. Amén. El pecado y la falsa doctrina no se deben admitir en la iglesia, incluso bajo la bandera del amor. Es que como yo amo tanto a mi hermano, a mi hermana, yo lo voy a abrazar, la voy a abrazar, la voy a abogar. Hermana, usted hermana, por mucho que yo la ame, no puedo coger, hermano, y abrazarla y charlitas con usted, yo tengo que guardar cierta distancia. Inclusive con mi hija. Yo no puedo tener charlas de mano con mi hija. Con la única persona que puedo tener charlas de mano, hermano, es con mi amada esposa. Alabado sea el nombre del Señor. De lo contrario hay que eliminar primos, primas, tíos, tías, aún hasta el papá. Alabado sea el nombre del Señor. Porque incluso, según las escrituras, está esto tan degradante, hermano, que el propio papá durmiéndose las hijas. Alabado sea el nombre del Señor. Si el propio papá no respeta a las hijas, ahora aún aparecido por ahí. Eso de toque, incluso bajo la bandera del amor, la tolerancia y la unidad, no se puede admitir el pecado ni la falsa doctrina. Tranquila, hermanita, eso no es nada, eso no es nada. Hay un himno que dice, eso no es nada, dices tú, pero estás en grave error, sin santidad nadie verá al Señor. La santidad hay que reflejarla, una está en la confianza. Alabado sea el nombre del Señor, porque la Biblia me dice a mí, no dar ocasión al maligno, no dar ocasión al diablo. Esta carne, hermano, es el peor enemigo de nosotros. Usted no sabe en qué punto, hermano, de la relación con Dios está en ese momento, cuando alguien, hermano, por un desvío que te cogen charlas y te puede llevar a la cama. Así haya un ministerio eficaz, un crecimiento numérico y un amistoso compañerismo, la inmoralidad y la falsa doctrina no se pueden, hermano, admitir. Amén. Que es mi amiga, que tenemos mucha relación, hace muchos años, nos conocemos muchos años. Ay, pero usted es tan simpática y me está rechazando ahora. ¿Cuánto hace que nos conocemos? Inmediatamente, hermano, hay que administrar eso de raíz. No sé por qué el Señor me está diciendo, pero por favor abramos los ojos. El enemigo no está charlando. Ojo bien, hermano. Si la inmoralidad y la falsa doctrina no se confrontan, traerá juicio por parte del Señor de la iglesia. Amén. A partir de este momento, hermano, tenemos que entender por qué el apóstol Pablo llegó y le dijese, fue a la iglesia de Éfeso, por favor, intentamos, hermano. Es que la iglesia, hermano, cree que cuando las advertencias vienen, hermano, es porque el hombre de Dios es un jodón. Y siempre, hermano, le están echando el agua sucia al hombre de Dios. El Señor le dijese a Ezequiel, si tú siendo atalaya, viera venir la espada y no previniera al pueblo, ellos llevarán de la rumia
pero demandaré de ti. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Dar lo que Dios quiere que se dé. Las advertencias, porque toda advertencia, hermano, que viene es porque algo se aproxima. El problema en esta iglesia no era la persecución externa. Mira, hermano, el problema que se está realizando hoy día en la iglesia de Jesucristo. Usted es consciente que los problemas que nosotros estamos afrontando no son externos, sino internos. Internos. Hay malestares, hay indisposiciones, sino que el problema de la iglesia es de concesiones internas. No había lobos rapaces fuera del rebaño, sino personas malvadas dentro de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que le hiciese la advertencia el apóstol Pablo, hermano, a la iglesia en el capítulo 20, verso 28 al 30 de los Hechos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán, ahí estarán esos lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. No perdonarán el rebaño. E introducirán, hermano, esos lobos rapaces son los que introducen el pecado, porque están encubiertamente en la iglesia. Como es el que mejor se expresa, como es el que mejor aconseja, pues es el que más le lleva. Tenga cuidado con el consejero más confidente. El consejero más confidente hizo caer a un pastor que yo hice la obra misionera con él. Hermano, ese hombre, hermano, consideraba tan bueno. Por eso usted, hermano, cuídese de las confidencias. Y hermano, ese hombre ya hablaba tan hermoso, aconsejaba tan lindo, mejor que el pastor, hermano. Y el pastor de la iglesia no se había dado cuenta, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya se ve que le llenó la barriga de huesos, hermano, a una mujer, hermano, de buen servicio, de buen testimonio en la iglesia. Hay que tener cuidado. Como se expresa tan hermoso, como aconseja tan lindo. Hermano, por eso, hermano, pastor, casados, casadas, ¡ojo! ¡Ojo con los encubiertos! ¡Ojo con los lobos rapaces! Ese lobo rapaz no viene mostrando sus garras, sus uñas, viene mostrándose como oveja. Por eso les transmito en esta hora. Hombre que llegue a su casa y se acueste en la cama matrimonial ajena, no es digno de confianza, llámese como se llame. Es que estaba llegado a la casa y se acuestan en la cama de matrimonio. ¿Quién dijo que eso era para ese sinvergüenza que no tiene pudor ni vergüenza? Aquí se cría el mejor de la iglesia. Eso lo entendí yo por la palabra hace muchos años. Llegan y se aplastan en las camas matrimoniales, como si fuera el amo y señor de la casa. ¿Quién dijo que esa cama es de él? La acusación va dirigida al pastor. Si yo no hago estas cosas, el Señor me las va a mandar el día que usted caiga. Si es que ya me ha caído, no lo quiera Dios. Porque me estoy refiriendo a las iglesias en general, no solamente a este pequeño grupo, a todos aquellos que nos alcanzan a escuchar por estos medios. La acusación es para usted, pastor. Alabado sea el nombre del Señor. 2:20 al 24. Perdón, al 23. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer que saber que se dice profetiza enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer
he dado tiempo para que se arrepienta, hermano. ¿Cuánto tiempo el Señor viene hablando en este lugar? Que hay que respetar las camas matrimoniales. Amén. He llegado a casas, hermano, donde he hecho la obra, hermano, y no solamente, hermano, hay en la cama matrimonial, hermano, para sentarnos y me siento en el suelo. Ahí está mi hija y mi esposa, y los hermanos que han hecho la obra conmigo. Tranquilo, hermano, siéntese ahí. Quien dijo que eso era para eso a mí me lo prohíbe el Señor. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. He aquí yo la he hecho en cama, y a los que adulteran con ella en muy gran tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los corazones, las mentes y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Hermano, qué triste, hermano, que al pastor se le dirigen y, hermano, y este hombre permitió, hermano, a esos hermanitos que son los que más colaboran, que son los que más trabajan, hermano, a que enseñen a amar el pecado, a que enseñen a pecar al pueblo, porque aquí lo que dice, hermano, a enseñar y a engañar a mis siervos y a cometer fornicación. El Señor le reveló que eso no es malo. Y hoy día, hermano, la mayoría de la gente de las congregaciones es de escuchar profecía carnal, profecía inmoral. Y no van, hermano, atentos a la palabra del Señor. Y si el pastor, hermano, está hiriendo ese, hermano, poder de profecía y no hace nada, el Señor lo va a llamar. Alabado sea el nombre del Señor. De ahí que, como la acusación va dirigida es al pastor de la iglesia, presten mucha atención. Guiar a los cristianos a las falsas doctrinas o a vivir inmoralmente merece el más severo castigo, porque el Señor lo ha establecido en su palabra. Hubo un momento, hermano, en donde el Señor, a través de los discípulos, dio la orden de disciplinar a la iglesia. A la iglesia hay que disciplinarla. Aquel que se le está viendo algún brotecito raro, algún brotecito, hermano, de lepra, inmediatamente hay que entrarlo a cuarentena. Y si no se arregla, porque aquí dice que se le dio tiempo al pastor a que se arrepintiera y no lo hizo. ¡Qué sinvergüenza, hermano! Estaba corrompido el pastor, alabado sea el nombre del Señor. Mateo 18, del 6 al 10. Por eso, si alguien en la iglesia comete determinada clase de pecado, hay que disciplinarlo. Mire lo que dice la palabra en el capítulo 18, versos 6 al 10 de Mateo. Cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le anegase en el profundo de la mar. Ay del mundo por los escándalos o tropiezos, porque necesario es que vengan escándalos. Y se ve que es necesario que haya problemas, dificultades en la iglesia, sí es necesario. Para saber quién es el verdadero trigo, quién es el verdadero hombre y mujer de Dios, y quiénes son los falsos. Mas hay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar cojo manco en la vida, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego.
mirad, no tengáis en poco a alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la paz de mi Padre que está en los cielos. Ojo bien con esto. Llevar a otro cristiano a pecar es tan serio. Oiga bien, ahí están los lobos rapaces. Muy bonitos, se mueven muy bien, se expresan muy bien, aconsejan muy bien, hacen la obra, son los que más trabajan. Yo empecé haciendo la obra misionera con 4 hombres que salieron a la obra evangelística de tiempo completo. Y sabiendo yo hacer la obra, inmediatamente el Señor me mostró que esos hombres iban a pecar. Y que no iban a dar la medida. Y el pecado por el cual iban a caer, hermano, era pecado de inmoralidad sexual. Y me lo mostró. Y ojalá Dios permitiera, hermano, poética, hermano, no lo hago, mencionar los nombres, 4. 4. Y yo me iba de aquí de la ciudad de Medellín, hermano, y llevaba comida para esos hombres de mi propio sueldo, cuando eso me ganaba 200 pesos en la semana. Y estando en el campo misionero, hermano, el Señor me mostró el brote de lepra que se estaba manifestando en ellos. Inmediatamente le puse a abrir el pico y le dije al pastor que estaba a mi cargo: hermano, este hombre no es digno de salir a la obra misionera. Este tampoco, y este tampoco, y este tampoco. Casi me ponen mi disciplina. Tranquilo, hermano. El tiempo lo dirá. Preciso. Paque. Todos 4 cayeron. ¿En dónde están? ¿En la obra? ¿Si quieren la banca? No. Qué triste. Llevar a otro creyente a pecar es tan serio que el Señor dijo que era mejor morir ahogado. Es mejor que aquella que está induciendo a pecar a otro se tire, hermano, un chazo y se ahogue. Mejor diría. La imagen de mutilarse uno mismo describe la necesidad de acciones radicales al enfrentarse al pecado. Este pasaje, hermano, de Mateo nos debe a nosotros llevar a acciones radicales, a tomar determinaciones con relación al pecado. Esto es serio, hermanos. La persona que haga tropezar a un hijo de Dios enfrentará un horripilante final. Ahí estaba el pastor de la iglesia. Yo me imagino, hermano, como lo hemos visto en estos últimos meses, hermano. Pastores recibiendo a hermanitas y solitas y las hermanas, hermano, tan ilusas. Yendo, hermano, a recibir consejería, donde el pastor, porque es que, ay, el hermano, ay. Si a mí me viene una hermana, soltera o casada, a pedir consejería, yo lo hago, hermano, donde me vean todos. Nunca me he encerrado en ningún sitio a dar consejería a mujer alguna. Y no se debe de hacer, ¿Por qué? Porque hay que cuidar la reputación de la iglesia, la reputación de esa mujer y la reputación de ese hombre si es casada. Merece, hermano, un horripilante final. Ahí vemos el caso, hermano, de Jezabel. ¿Cuál fue el final de la verdadera Jezabel? Porque Jezabel simboliza la iglesia, la mujer, hermano, del rey Acab. ¿Sí o no? Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 9. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Segunda de Reyes, capítulo 9. Verso 37, 30 al 37. Vino pues después Jehú a Jezreel
Y como Jezabel lo oyó, porque hermano, mire, es que los falsos, los seductores se tienen que disfrazar. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 30 al 37. Vino después Jehú a Jezreel, y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos con alcohol, o sea, se pintó. Y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y como entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Al santo, alabado sea el nombre del Señor Jehú. Entonces su rostro hacia la ventana dijo: ¿quién es conmigo? ¿Quién? Y miraron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él le dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver aquella maldita y sepultarla, que es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de la mano. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: la palabra de Dios es esta, la cual él habló por mano de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel fue cual estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Desapareció de la faz de la tierra. Todo aquel que haga caer a un hijo de Dios recibirá un horripilante final. Por eso, hermano, así vengan críticas, pastores del alma, así vengan murmuraciones, así te quieran crucificar, hermano, así hagan como hacía, hermano, el pueblo de Dios con los profetas, hermano, que los mataron, los apedrearon, hermano, así te hagan lo que quieran hacerse. Diga la palabra verdadera, el confronte el pecado, estorbe el pecado, llámese como se llame. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le digo al Señor: Señor, ¿por qué causa será que tú no nos has regalado ese lugar todavía? Señor, porque la palabra va a ser más dura, y aquel hermano que trate de lugar con la paz de Dios será puesto en su lugar, porque Dios le ha dado testimonio, y así lo haré, así me maten, así me lleven a la cárcel. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el pecado hay que confrontarlo, hay que decirle al pecado: pecado, y a la santidad, santidad. Amamos a Dios, o como le dice el Señor a la iglesia: eres tibio o caliente, porque eres frío o caliente, porque a los tibios lo vomitaré. ¿Sabe qué representa la tibieza? La tibieza representa al cristiano hipócrita, aparentador. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Ya vamos a llegar allá. Aleluya. Todo lo que no sea para el provecho y edificación de la iglesia hay que desecharlo. Amén. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, hermano, en 1 Corintios 10:23. Ay, es que no me gusta como el hermano predique. Yo estoy sirviéndole a Dios, y el día que el Señor me diga, deje ya de predicar, ese día de predicar. O cuando ya los hermanos se cansen de mí, hermano, y me quieran tirar allá a ese balcón abajo. Dice la palabra: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo ¿qué? Edifica. Usted, hermano, puede hacer todo lo que quiera, pero si no edifica la iglesia, amárrate una piedra bien pesada a la nuca y tírate, hermano, al charco más hondo que haya. Alabado sea el nombre del Señor. Pues por insinuación de otros, algunos verdaderos cristianos pueden caer en la inmoralidad sexual.
hermano, por insinuación de algunos otros creyentes, pueden caer algunos verdaderos hijos de Dios en inmoralidad sexual. Se puede insinuar el pecado, el mal, de una manera solapada. Si estoy siendo largo, por favor, házmelo entender. Primera de Corintios 6. ...15 al 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una prostituta, una ramera. Lejos sea de mí. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. De ahí que la advertencia es huir la fornicación, huir el adulterio, porque aquí fornicación representa huir cualquier clase de pecado sexual. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, todo aquel que quiera venir a partir de este momento a tratar de profanar ese templo del Espíritu Santo, rechácelo por favor. Todo aquel que venga con charritas, con confiancita, toque de cara, pegante aquí, pegante acá, rechácelo por favor, porque Dios, hermano, te está advirtiendo. Hermano, hay insinuaciones del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. A Cristo damos gloria. También se puede seducir de una manera solapada en la idolatría espiritual. Se puede, hermano, seducir a la idolatría espiritual. ¿Qué es idolatría espiritual? Amar a algo o a alguien más que a Dios. El pueblo, la iglesia de Tiatira, hermano, esta mujer les enseñó a comer cosas sacrificadas, a desear los ídolos, a desear aquello. ¿Qué es lo que usted está deseando más que a Dios? Todo aquello que usted ama más que a Dios es idolatría. Estamos entendiendo. Primera de Corintios 10:21. Al nombre de Cristo damos gloria. Al nombre de Cristo damos gloria. Al nombre de Cristo damos gloria. Primera de Corintios 10:21 dice la palabra: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. De ahí que, para no merecer el castigo que de seguro viene para los tales que no se arrepienten, el versículo 24 de este capítulo 10 de Primera de Corintios, dice la palabra: ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Triste y lamentablemente los que han descendido, los que son sinagoga de Satanás, los que son templo de los demonios, hermanos, no están buscando el bien de los demás, sino el provecho propio. Amén. Pero usted que todavía tiene el Espíritu Santo en su vida, usted que todavía es templo del Espíritu Santo, no busca su bien personal, sino el del otro. Cuídale la espalda al otro, cuide a su hermano, vigile por su hermano. Alabado sea el nombre del Señor. A Jezabel, por cuanto no se arrepintió, la arrojó en cama. La mató físicamente y luego la lanzó al infierno.
Y a los que se dejaron conducir por este camino de maldad, los pasó por gran tribulación, gran angustia. Eso es lo que dice el capítulo 2, verso 22 de Apocalipsis. He aquí, yo la he hecho en cama, a ella la mató, a ella le quitó la vida por cuanto no se arrepintió. Porque una cosa sí es cierta, si usted comete el pecado determinado y usted se arrepiente y Dios ve que verdaderamente usted se arrepintió, porque a Dios nadie lo puede engañar, hermano, Dios, hermano, le perdona. Pero ella no mostró siquiera pizca de arrepentimiento. Yo la he hecho en cama. Y a los que adulteran con ella, los que se dejaron seducir, los que se dejaron conducir por ese camino de maldad, en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Señor, fallé. Me dejé seducir de aquel Jezabel, de aquella Jezabel. Me dejé llevar por el camino de maldad. Perdóname, si se arrepiente de verdad, alcanzará el oportuno socorro. Y si no, Dios lo va a hacer pasar por grande tribulación. Y si en esa grande tribulación, en esos problemas, en esas dificultades, usted no reacciona y sigue lo mismo, pecando, te vas a perder. Al nombre de Cristo damos gloria. Ay, hermano, tremendo. Amén. ¿Por qué la iglesia, espiritualmente hablando, va de mal en peor? ¿Cómo éramos nosotros al principio? ¿Cómo era usted, hermano, al principio? Usted deseaba llegar a la iglesia temprano. ¿Y por qué ahora está llegando cuando ya empezó el culto? ¿Por qué, hermano, ahora? Usted antes que sentía deseo, bueno, yo aquí ya, mi Señor me bendigo esta semana con esto, y ahí aquí ya tengo apartadito esto, así hubiera allá una dictaduría, pero usted, hermano, en semana ya estaba pensando que iba a apartar para el Señor, y cambio ahora, hermano, está buscando a ver el billete más viejo y más raro para meterlo allá a la bolsa. Porque triste y lamentablemente, déjeme darle un testimonio. En cierta ocasión saqué un billete, hermano, que no me lo refiero ni en el banco. Eso es maldad, hermano, eso es pecado, alabado sea el nombre del Señor. Sacar lo peor, hermano, si usted no lo hace aquí para el hombre, usted hace para Dios. Amén. Y si usted lo está haciendo para el hombre, hermano, no lo haga, por favor. Que Dios al hombre, a su hombre, hermano, no lo dejará ir a pie para la casa. Así es. Y no se acostará sin comer, no se preocupe. Pero no haga tal maldad. ¿Por qué la iglesia, espiritualmente hablando, va de mal en peor? Porque muchos, empezando por el ministro, ven que se están infiltrando el pecado o algunas acciones pecaminosas en algunos miembros. No los descubren. No los descubren. Amén. Según el mandato, hermano, acerca de los leprosos del Levíticos, había una orden. Si uno del pueblo hebreo llegase a ver una señal de brote de lepra en alguno del campamento, había que correr y decirle al siervo. Había que correr y avisar. Y no solamente correr y avisar, sino cogerlo de la mano y llevarlo allá. Eso quiere decir, hermano, que había una disciplina y un orden para no perjudicar a todo el campamento. Amén. Porque cuando hay un brote de pecado y alguien se da cuenta y no lo descubre, no lo denuncia, hermano, va a hacer contaminar todo el campamento y caerá juicio sobre todos. Cuando menos piense, todos están llenos de lepra. Así es. Ese que descubrió esa lepra, hermano, ese brotecito, todavía no había lepra.